luego empezamos a atar cabos y fue cuando empezamos a hablar con la gente. Principio de todo, el primero con el que hablamos creo que fue el de la gorra, ¿vale? Y entendí el por qué lo criticaba, ¿vale? Estuvimos hablando con él de la gorra y parece ser que el dueño de la hípica le quería domar el potro. Y el de la gorra le dijo que no, que él quería domarlo él mismo. Como mucha gente se compra un potro y lo intenta domar él. Que prisa no tenía él para domar, que lo haría todo muy despacio y no tenía ninguna prisa. Y entonces pues yo creo que le cogió manía pues por eso, porque primero no le compró el caballo a él, el potro no se lo compró a él. Y segundo porque no dejó que él lo domara. Entonces digamos que era la única persona que no pudo adoctrinar, ¿vale? O sea, el chaval hacía lo que quería con su potro, ¿vale? No tenía que preguntar, oye, ¿puedo hacer esto? Como todo el mundo hacía allí, ¿sabes? Oye, esto es malo, esto es bueno, y si, ¿entendéis lo que quiero decir? Ahora entendía por qué le tenía manía, por qué lo criticó por primera vez, ¿vale? Imagino porque no quería que nosotros nos juntáramos con él y fuéramos los rebeldes de la hípica. Entonces, el chico también opinaba igual que nosotras y opinaba pues eso, pues que bueno, que era una persona muy especial, que eso de que no le comprara el potro a él no le gustó nada y que él quería domar el potro y tampoco le gustó nada, ¿vale? Y aquí ya empezó yo a cavilar un poco, digo, qué raro. Digo, bueno, luego empezamos a hablar un poco con la gente, ya empezamos a conocerla y tal y cual, y a contar sus historias. Y hablamos con uno, sí, porque yo cuando llegué aquí a la hípica llegué con un caballo y tal, que tenía un problema, que no sé qué, pero al final lo cambié. El dueño me ofreció otro caballo y se lo cambié, o sea, le compré yo el otro caballo y él se quedó con el mío y, ¿sabes? O sea, llegó a la hípica con un caballo y al tiempo el dueño consiguió que comprara un caballo que él le vendía y se quedaba con el de esta persona. Allá a saber qué hacía con él, lo revendía o lo que sea. Y dije, mira, pues buen negocio, compra-venta, está bien. Bueno, hablamos con otro y nos dijo pues más o menos lo mismo. Dice, yo llegué a la hípica con un caballo que era muy mayor ya. Y entonces el dueño me dijo que ya habría que jubilarlo, que tendría que coger otro caballo. Y entonces el dueño me vendió otro caballo, un caballo que tenía, pues me lo vendió. Y el que tengo yo, el mayor, pues lo tengo jubilado aquí en un pado. Uy, ahí, 2 de 2, muy bien, ha vendido 2 caballos a 2 clientes, vale. Y así fuimos preguntando. Y cada cliente había llegado prácticamente, de todo lo que hablamos, había llegado con un caballo y no sé cómo no se lo hacía, que él le vendía su caballo y se quedaba con el otro. Imagino yo poniéndole dinero encima, evidentemente, porque si los clientes vendían su caballo era porque no era bastante bueno y el que compraba era mucho mejor, por lo tanto el dueño se quedaba con el caballo del cliente más dinero encima. Así que dije, madre mía, qué mafia hay aquí. Ahora entiendo por qué todo el mundo lo ve como un dios, ¿no? Lo que sí tengo que admirar es la labia del dueño de la hípica por saber criticar a los caballos que tenía la gente para vender el caballo. Y eso es lo que estaba intentando hacer conmigo. Empezó a criticar a Iris, como os decía, que yo pensaba, ¿por qué coño la criticas si es una yegua de 10? Es una yegua que no tiene ningún caballo aquí que le pise los talones. Y ojo, no es porque sea mi yegua, pero esa yegua entonces tenía 4 años y tenía una doma increíble para la edad que tenía. Y de ahí no había un puñetero caballo que supiera hacer una cesión a la pierna redondo. Y no entendía por qué me la criticaba. Ojo, no criticaba la doma, criticaba el meter la doma
a una yegua que físicamente no tenía salida. Y también, ojito al dato, también decía que era una yegua complicada, ¿vale? Eso me lo dijo cuando habló también de ese caballo que trajo la hípica, que yo probé, que insistió que probara. Me dijo, y este caballo es muy fácil de llevar, no como la tuya, que es bastante complicada. ¿Perdón? ¿Complicada para ti? ¿Me entiendes? A ver, no ha puesto el culo en la montura de mi yegua, o sea, evidentemente ni lo pondrá nunca, ¿vale? Pero es que ni la ha probado. ¿Complicada? Pues es lo que he dicho. Empezó a hablar mal de mi yegua, pero no en plan de... así con las bromitas, ¿sabes? En plan amistoso. Empezó a hablar mal de mi yegua para poderme vender ese caballo que hablaba tan bien él y que me decía, es que no se lo dejó a nadie, y lo estaba montando toda la hípica, ¿sabes? Porque imagino que alguien se lo quería encasquetar. Y esa era su táctica, hablar mal del caballo que traías para él poder vender el suyo, ¿eh? O domarlo, o yo qué sé lo que hacía. O sea, era algo que digo, a ver, vamos a ver. ¿Quieres dejar a mi yegua tranquila y dedicarte a lo que tienes que dedicarte, a cuidar a los caballos? Pues no, tenía que meterse en la vida de todo Dios para conseguir vender caballazos, ¿eh? Bueno, cuando descubrimos el plan, bueno, yo y mi amiga nos partíamos el pecho porque, a ver, no es para despreciar a los caballos, pero eran caballos de rutas y nosotros somos de doma. ¿Qué nos vas a vender? Por favor, ¿qué nos vas a vender? Entonces, seguimos allí un tiempo, yo creo que tenía envidia y todo. Seguimos allí un tiempo hasta que el mozo plegó de trabajar. Después de unos cuantos años ahí, plegó de trabajar, porque digamos que no era un buen jefe. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y mi amiga me decía, cuando plegue el mozo, te vas a tener que ir de aquí. Y yo, ¿por qué, hombre? Vale que hay amistad con el mozo, pero tampoco es para tanto y tal. Ya lo verás. Pues sí. Tardé un mes en irme. ¿Por qué? A ver, yo puedo soportar que se metan conmigo, que se metan con la yegua, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Puedo aguantar que todo el mundo esté adoctrinado en esa hípica. Yo iba a lo mío y tal. Yo lo puedo aguantar todo, por el bien de mi potra. Pero parece ser que cuando se fue el mozo, ahí lo único que daban de forraje era paja, ¿vale? Estuve un mes allí y la yegua se me hinchó, pero parecía gorda, pero a no poder más. Cuando vi esto dije, de aquí nos vamos. Evidentemente que nos vamos. Y nos fuimos, evidentemente. A la semana de estar a la nueva hípica, la yegua ya se deshinchó, ¿vale? Ya noté que se había deshinchado. La paja está bien para entretenerlos un poco y tal, pero el forraje como base no es bueno, porque no da energía, no da proteínas, es para entretenerlos. Y que me la alimente de paja, aunque sea 24 horas, no. Aquí sí que no pasó. Pues eso es lo que pasó. A decirme vosotros o no, si era una hípica secta o no. Allí todo el mundo está adoctrinado. Ahí aprendían lo que el jefe quería que aprendieran. Vaya telita con las hípicas que he recorrido. Dios. Así se queda la cosa. Hasta la próxima, caballistas. Espero que os haya gustado.